Hola familia Renuevo y a todos aquellos que nos siguen a través de redes sociales. Si tú estás viendo el video por YouTube o por Facebook, nos da un gusto de que puedas estar pues conectado con nosotros, siguiendo lo que Dios nos ha estado hablando a través de esta serie que acabamos de comenzar, Encontrando a Dios a través del sufrimiento. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y hoy tengo el privilegio de compartir contigo la palabra de Dios, de que Dios va a hablar a nuestros corazones, algo que es sumamente importante, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Como ya lo dije, estamos con esta serie que hemos titulado Encontrando a Dios a través del sufrimiento. Y creo que lo que hoy Dios quiere hablarnos es de suma importancia, porque vamos a hablar acerca de cómo encontrar gracia en la adversidad. Cómo encontrar gracia en la adversidad, y vamos a estar viendo Job capítulo 2. ¿Por qué es importante esto? Comúnmente relacionamos las adversidades y la imagen que usamos es una tormenta. Y creo que es una imagen que representa muy bien a veces cómo es el sufrimiento, cómo son las adversidades, cómo es la enfermedad, cómo son los problemas, porque son momentos en los que es difícil saber cuál es la decisión correcta, es difícil tomar buenas decisiones, es difícil saber cuándo es el momento correcto de hacer algo. Enfrentamos constantemente el temor de lo que vemos frente a nuestros ojos. Y es por eso que en ocasiones es muy difícil y a pesar de que a lo mejor tengamos una fe en Dios, es difícil porque constantemente estamos enfrentando lo que estamos viendo delante de nosotros, como la situación específica que estamos viviendo. Y otra razón por la cual es importante acudir a Dios es porque a veces es difícil evitar las fricciones en nuestras relaciones cuando estamos pasando por momentos difíciles, que es lo que vamos a ver hoy en la historia de Job. Trágicamente hay parejas que comparten lo difícil que fue a lo mejor permanecer juntos tras la pérdida de un hijo. Hay familias también que comparten cómo tras una tragedia o tras una enfermedad fue difícil mantener a la familia integrada por todo el desafío que es comenzar a vivir una nueva realidad. En medio de la tormenta necesitamos dos cosas. Necesitamos una luz que ilumine nuestro camino, que nos permita saber cómo tomar buenas decisiones, y también necesitamos espacio para maniobrar, para navegar de manera segura, cuidando de nuestras relaciones y cuidando de nosotros mismos y yendo de la mano de Jesús. Y estas dos cosas las encontramos perfectamente en Dios, y es lo que vamos a ver en nuestro mensaje de hoy. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla en Job, capítulo 2. Vamos a leer ahorita los versículos del 1 al 6. Job 2, del 1 al 6. Aún estoy aprendiendo cómo manejar todo esto de la transmisión y de los slides y todo eso, pero ahí vamos avanzando. Ok, Job capítulo 2, versículos del 1 al 6. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó: ¿De dónde vienes, Satanás? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítales la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Vemos entonces otra conversación entre Dios y Satanás, o el Satán. La manera en la que este versículo menciona a Satanás es a través de su título, como el adversario. Y vemos esta conversación que es muy similar a la primera en el capítulo 1. Si no escuchas el mensaje del capítulo 1, te invitamos a escucharlo. Y vemos esta conversación entre Dios y Satanás. Y vemos cómo Dios vuelve a hablar acerca de Job, y cómo Dios dice: Job ha retenido su integridad a pesar del sufrimiento sin causa. Y pudiera parecer un poco extraño la manera en la que Dios describe esto, pero la razón por la cual se nos dice esto, ¿no? Que a pesar del sufrimiento sin causa, no significa que no había una causa, sino que para Job,
aparentemente desde su perspectiva, desde lo que él podía ver, no había causa alguna por la que él estaba sufriendo. Él era un hombre justo y no había razón para merecer tanto sufrimiento, pero no significa que Dios no tuviera un propósito detrás de lo que estaba haciendo en la vida de Job. Y conforme vayamos avanzando en el libro y casi llegándose al final, vamos a poco descubrir cuál era este propósito. Vemos una vez más la filosofía de el Satán. Vemos la segunda parte de su filosofía. Vemos que al principio decía, bueno, Job te ama y Job te sirve y Job es íntegro y teme a Dios, no de balde, sino porque tú has protegido sus cosas, porque lo has prosperado. Es por esa razón que Job te teme, es por esa razón que Job es íntegro, pero quítale todo y vas a ver cómo te maldice en tu cara. Ahora vemos la segunda parte, donde Satanás dice, ok, sí, ha conservado su integridad, pero ¿sabes por qué? Y menciona una frase que era muy común en aquellos tiempos, piel por piel. Dice, cualquier hombre entregaría todo lo que tiene con cual de conservar su propia vida o su propia salud. Y aquí vemos la segunda parte de la filosofía de Satanás, que los seres humanos son tan egoístas y en este caso Job estaba dispuesto a perderlo todo siempre y cuando no perdiera su vida. Y lo que dice Satanás es, dame acceso a su persona y verás cómo abandona su integridad, verás cómo te maldice en tu cara. Y Dios le permite al adversario el acceso a la vida de Job. Y una vez más podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios hace esto? Y una de las respuestas es, no sabemos exactamente. Y aunque no sabemos aún, sabemos que Dios tiene un propósito, creemos que Dios tiene un propósito. Y el énfasis de la razón del autor de dejarnos ver esta conversación que está sucediendo detrás de cortinas no es para dudar acerca de Dios. El énfasis del autor, la intención del autor es dejarnos ver el control que tiene Dios sobre las situaciones. Y que incluso las cosas malas que suceden en nuestra vida, desde nuestra perspectiva, tienen que pasar por la mesa de Dios y no vienen a nuestra vida sin antes la previa aprobación de Dios. Tratando de mostrar el autor la soberanía de Dios y cómo Dios tiene el control y cómo, a pesar de que sean cosas trágicas y malas, podemos confiar que Dios sabe lo que está haciendo. Y obviamente ese es parte del mensaje completo del libro que no vamos a ver en su plenitud ahora, pero solamente para hacer esta aclaración, porque es una pregunta que puede haber en nosotros. Vamos a avanzar en la lectura, vamos a ver Job capítulo 2, versículo del 7 al 10. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con terribles llagas en la piel. Desde la cabeza hasta los pies, Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solamente las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Vemos entonces en la vida de Job los estragos del sufrimiento. Vemos en la vida de Job, y lo hemos compartido desde la semana pasada, que Job perdió en un día lo que una persona pierde en todo el transcurso de su vida. Satanás entonces sale de la presencia del Señor y hiere a Job con llaga en toda la piel. Vemos que el sufrimiento de Job se ha extendido ahora a su cuerpo. Ya no son solamente las cosas que perdió, sino que ahora su salud está en problemas. Tiene una enfermedad en la piel que no sabemos exactamente qué es. Algunos piensan que es como un tipo de elefantiasis que provoca que la piel se abra. Y todo lo que Job va a describir después, que es su aflicción, todo lo que esta enfermedad está produciendo en su cuerpo. Pero el sufrimiento de Job en ese momento se ha convertido en algo íntimo. Ha cambiado su aspecto físico, ha cambiado la manera en la que Job a lo mejor tiene que cuidar de su higiene, si acaso cuida de ella en absoluto, y lo ha aislado de otras personas. Y esta enfermedad ahora en Job es un estigma, es algo que a lo mejor va a provocar que las personas lo vean de una manera diferente. Y tal vez algunos de nosotros o algunos de ustedes pueden identificarse con Job. Tal vez han pasado por enfermedades o por situaciones que no han sido solamente algo externo, sino que es algo ya íntimo, que ha cambiado la manera a lo mejor de cómo nos vemos, nuestra imagen propia tal vez, o incluso la apariencia física, o algo que nos hace sentir humillados. Entonces, la Biblia
es bien clara cuando habla acerca del sufrimiento de Job y cómo ese sufrimiento pasó ahora a su cuerpo, pero no es solamente un sufrimiento físico, sino que es un sufrimiento del alma, es un sufrimiento emocional, es un sufrimiento sumamente profundo. Veíamos cómo en el capítulo uno, al principio del capítulo uno, Job era la imagen del hombre perfecto, o de un hombre pleno, de un hombre balanceado. Y podemos ver que no solamente era rico, no solamente tenía prosperidad, no solamente tenía una bonita familia, una familia grande, sino que un hombre como Job en aquellos tiempos sería un hombre de mucha reputación. A través del libro vamos a darnos cuenta que Job era un hombre sabio. Entonces podemos imaginar que muchas personas venían tal vez a platicar con Job, a pedir consejo, lo veían como un padre tal vez, como una persona de mucha sabiduría. Y ahora el cuadro que vemos en la vida de Job, recuerdo que, como comentaba, cuando era niño, tenía como 6 7 años, tenía esta Biblia donde tenía imágenes. Y recuerdo que una de las imágenes que más me impactó acerca de la historia de Job, que me fascinaba, era una imagen donde él estaba y con llagas en su cuerpo y traía un pedazo de teja, dice el versículo. Y recuerdo que en esa Biblia ponía la teja como con picos y se rascaba. Y yo cuando era niño, a pesar de que no comprendía toda la complejidad de la historia, me llamó mucho la atención todo lo que estaba pasando. Y la razón por la cual Job sufre tanto, veamos que el autor busca que podamos identificarnos con Job. Si has perdido a un ser querido, si tu vida ha cambiado drásticamente, si estás enfrentando la enfermedad, si has perdido aquello que te hacía sentir valioso y útil, si has perdido aquello que te hacía sentir hombre o aquello que te hacía sentir mujer, aquello que te hacía sentir un buen esposo, un buen hijo, una buena esposa, una buena hija, una buena madre, si la enfermedad ha cambiado tu aspecto físico o ha cambiado la forma en la que vives, si te sientes aislado y abandonado por las personas que más amas y si sientes que nadie te entiende lo que estás sufriendo, si sientes que las personas no pueden comprender y proveerte a lo mejor consuelo, si debido a las dificultades tus relaciones están sufriendo, a lo mejor la relación con tu esposo o con tu esposa, o la relación con tus hijos o con tus papás, si debido a todo esto estás enfrentando estas dificultades, puedes identificarte con Job, podemos identificarnos con Job y podemos ahora acompañarlo a él en este viaje, en este diálogo, no solamente con las personas, con sus amigos que vamos a ver más adelante, sino este diálogo con Dios para encontrar cuál es la respuesta, por qué está pasando todo esto. Y es interesante y es sumamente refrescante que el libro de Job, que la Biblia no nos da una respuesta simplista o superficial, que no intenta reducir la profundidad del sufrimiento simplemente diciendo, ah, pero Dios tiene un propósito y como alégrate rápido, sino em, que permite que luchemos con preguntas difíciles, con preguntas importantes. Y creer que Dios tiene un propósito no nos hace inmunes al dolor. Veamos cómo Job hacía duelo en el capítulo uno. Y el creer que Dios tiene un propósito y tener una fe en Dios no significa que somos inmunes al dolor o al sufrimiento, porque la fe no nos deshumaniza, al contrario, nos permite estar más en contacto con lo que nos hace ser humanos realmente. Así que vamos a entrar en la parte práctica de qué nos puede enseñar Job. Y vamos a ver que una de las cosas que Job nos puede enseñar es a que podemos ofrecer gracia a través de la sabiduría. Y a lo mejor tomándolo personales podemos encontrar gracia a través de la sabiduría. Pero si estamos pensando en otros, podemos decir que podemos ofrecer gracia a través de la sabiduría. Y vamos a ver cómo podemos ofrecer esto, cómo podemos ofrecer gracia a través de la sabiduría. En su momento de su mayor sufrimiento, Job recibe las palabras más duras de la persona que a lo mejor él esperaba más consuelo, su esposa. Y vemos este diálogo un poco difícil entre Job y su mujer. Y vemos cómo su mujer le dice, ¿por qué tratas de conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y algunos critican duramente a la esposa de Job. Y tanto así que a lo mejor, que incluso dicen que a lo mejor la esposa de Job era otra de las calamidades de Satanás, pero no olvidemos que la esposa de Job, esta mujer, estaba pasando por las mismas circunstancias de Job, aunque ella no enfermó de la piel, no enfermó en su cuerpo, pero perdió muchas cosas también, perdió a sus hijos, perdió junto con Job, perdió todo lo demás. Entonces, el ver el sufrimiento de su esposo encima
de haberlo perdido todo, probablemente le hizo pensar que la única salida al sufrimiento era renunciar a su integridad y permitir que Dios terminara de una vez con su vida, que cualquier cosa que Dios estuviera haciendo, pues simplemente terminara. Como pastor he tenido la oportunidad de aconsejar a personas que en ocasiones lidiaron con adversidad y en su vida habían considerado el suicidio. Algunos de ellos, al externar sus luchas con las personas, con sus familias o con personas que aman, eh, a lo mejor fueron vistos como personas sumamente egoístas y les preguntaron, bueno, ¿cómo puedes pensar eso? ¿Por qué no piensas en tu familia? O ¿cómo piensas en eso? ¿Por qué piensas dejarnos? ¿Por qué piensas causarnos este daño a nosotros como familia? Y aquellos que estudian la depresión, aquellos que estudian ese tipo de enfermedades similares, motivan a los familiares a no adoptar un diagnóstico tan grave o tan severo y decir a las personas, es solamente egoísmo, es solamente orgullo. Para una persona lidiando con sufrimiento, lidiando con pensamientos suicidas, la razón es porque su situación se ve tan negra, se ve tan difícil y se ve sin esperanzas, que la única salida que encuentran o la única salida que consideran es la muerte, es el dejar de vivir. Y cuando queremos amar y servir a personas que están lidiando con pensamientos suicidas, debemos evitar eh, crear un juicio rápido acerca de que, no, es solamente egoísmo, es falta de fe, o esto, el otro, y procurar comprender la situación, procurar comprender de que puede haber debajo de la depresión un trauma, que puede haber problemas, que puede haber am, ideas enraizadas en la mente de la persona que a lo mejor no le están permitiendo ver una esperanza en medio del sufrimiento. Y entonces una de las tareas importantes para ayudar a personas que están lidiando con pensamientos suicidas es ayudarles a ver la luz en medio de la oscuridad. Es poder introducir sabiduría donde el temor ha tomado el control. Y esto es lo que la esposa de Job probablemente está experimentando. La situación es tan oscura y el sufrimiento de Job es tan profundo que probablemente la única salida que ella veía es decir, Job, ya ríndete. Mm, Si lo que Dios quiere hacer es simplemente doblegarte, simplemente maldícelo y ya deja que termine con tu vida. Y sus palabras, aunque sin sabiduría, pretendían ofrecerle a Job una salida de su sufrimiento. Ella simplemente no quería verlo sufrir más. En la película Un monstruo viene a verme, es una película muy interesante. En esa película de Un monstruo viene a verme, habla acerca de la historia de un niño. Y habla acerca de cómo a través de... él comienza a imaginar y comienza a soñar un árbol gigante que viene a visitarlo. Y este árbol gigante al principio es algo aterrador y representa cómo el niño está lidiando con los problemas porque su mamá está enferma. Entonces él está tratando de comprender la dificultad de ver a su mamá cada día más enferma, deteriorándose y saber que la va a perder dentro de poco. Entonces el ver a este árbol, el ver a este monstruo, es él tratando de lidiar con todos sus pensamientos y con todas sus emociones. Y el árbol le ayuda a través de conversaciones, le ayuda a comprender qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. Y poco a poco la vida de este niño, él se va aislando de su familia y va comenzando a crear problemas. Y no, la familia se pregunta qué está pasando con este niño, por qué está tan enojado, por qué está tan triste. Y en la parte más dramática de la película, el niño tiene un sueño y en ese sueño está él con su mamá y de repente la tierra se abre y su mamá se cae y él logra tomarla de la mano y la está sosteniendo para que no se caiga a un pozo profundo y al final no puede sostenerla. Y cuando después él continúa con esas conversaciones con este monstruo, él le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan enojado contigo mismo? Y el niño dice, estoy enojado conmigo mismo porque yo la dejé ir, porque yo la solté. Y el niño no comprendía cómo en su sueño él había hecho esto de soltarla, que el sufrimiento de su mamá era tan fuerte, era tan difícil, era tan profundo que él simplemente quería que ella ya descansara y él también quería descansar de tener que lidiar con esa decisión
que sabía que iba a venir en cualquier momento. Es una película súper dramática, súper profunda, así que la recomiendo. La esposa de Job está pasando por algo similar. Es probablemente la situación emocional que ella estaba viviendo en momentos de tinieblas. Qué importante es dejar que la sabiduría nos ilumine, porque en esos momentos donde los temores están tan cerca y donde hay una cosa pasando tras otra y donde se hace más difícil saber cuál decisión tomar, donde comenzamos como familias o como personas a experimentar nuevos desafíos debido a las enfermedades o debido al problema que está sucediendo en el momento, qué importante se vuelve la sabiduría, el poder tener una luz que nos ayude a ver cuál es la decisión correcta, cuál es el camino correcto, cómo encontrar a Jesús en medio de la oscuridad. Entonces, podemos preguntarnos, ok, ¿cómo podemos entonces encontrar sabiduría? ¿Cómo podemos encontrar sabiduría en medio de las dificultades? Bueno, ¿cómo podemos encontrar sabiduría en medio de las dificultades? Podemos encontrar sabiduría pidiéndosela a Dios. Nos dice Santiago capítulo 1 versículo 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Podemos directamente pedirle a Dios por sabiduría. Pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé la sabiduría para saber cómo enfrentar las situaciones que estamos viviendo, para cómo enfrentar decisiones importantes que tenemos que hacer y para cómo simplemente vivir una vida sabia. Podemos encontrar sabiduría en la Biblia, en la palabra de Dios. Proverbios 2, del 1 al 4 dice, Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Y Proverbios 2, el versículo 11 sigue diciendo, las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Y qué importante es esto, porque es en los momentos de adversidades, es en los momentos donde las decisiones se vuelven más difíciles, donde corremos más peligro, donde podemos a lo mejor adquirir una deuda que después va a convertirse en otro problema, en que tomamos una decisión que a lo mejor no fue la decisión más sabia, pero la tomamos solamente porque en ese momento era un salvavidas, o a lo mejor eh, decimos algo que no debimos haber dicho, o tratamos con una persona de una manera que no debimos haber tratado, o debido a tanto dolor y sufrimiento, a lo mejor buscamos refugio en alguna droga, buscamos refugio en alguna sustancia, buscamos refugio en alguna práctica, y ahora esto en lo que buscamos refugio al principio después se convierte en un problema, se convierte en una adicción, se convierte en un vicio, se convierte en una forma de escapar de la realidad. Y aquí nos dice Salomón en Salmos, las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá salvo. Y hermanos, cuando enfrentamos sufrimientos, cuando enfrentamos adversidades, a veces pareciera que todo está en un caos. Pero muchas veces es solamente nuestra percepción, es solamente el ver simplemente los problemas que tenemos enfrente y se hace más difícil ver lo que tenemos, ver lo que hay más allá de esos problemas. Otra manera más de poder encontrar sabiduría es poder recibirla de otras personas. Dice Proverbios 10:13, las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Qué importante es comprender esto y es darnos cuenta que también la sabiduría viene de personas que nos aman, personas que tienen entendimiento, personas con conocimiento de Dios, e incluso la sabiduría puede venir a veces de personas que a lo mejor no son cristianas, pero que Dios les ha dado sabiduría en cuanto a la vida, en cuanto a decisiones correctas. Decide buscar sabiduría en medio de las dificultades. Decide buscar sabiduría en medio de las dificultades. Dedica tiempo a la oración, a pedirle a Dios de manera sencilla y constante que te dé sabiduría para saber cómo responder ante las adversidades. Haz de la palabra de Dios, haz de la Biblia tu lámpara. Es decir, que a través de la Biblia tú puedas ver qué es lo que está pasando y que puedas usarla como un filtro. Que no dejes que el temor sea lo que coloree tus decisiones, lo que coloree tu perspectiva, sino deja que la Biblia traiga traiga nueva información y nueva esperanza a tu vida, de tal manera que los temores no sean lo único que estás viendo frente a ti.
Haz de la Biblia tu lámpara. Léela, escúchala, estúdiala, medítela, repítela, cántala, rapéala, haz lo que quieras, pero deja que la palabra de Dios entre en ti, deja que la Biblia pueda brindarte sabiduría y esperanza en medio de las dificultades, porque una vez más dice el salmista, dice el Salomón, el escritor de Proverbios, que la sabiduría nos va a proteger. Y qué importante es esto, porque no solamente nos protege a nosotros de nosotros mismos, sino que protege a otras personas de nosotros. Entonces, qué importante es proceder con sabiduría. Y invita a otros a acompañarte en tu dolor. Invita a otros a ser parte de tu lucha, a ser parte de tu vida. Esto es parte de ser discípulos de Jesús. Y el ser una comunidad es el dejar que otros puedan entrar a tu vida para traer consuelo, para traer ánimo, pero a lo mejor solamente para estar ahí presentes y acompañarte en tu dolor. Las dificultades nos aíslan literal y metafóricamente y por muchas razones. Y algunas razones son válidas, otras a lo mejor no tanto, pero pueden ser diferentes razones. Invita a otros a ser parte de tu lucha. Como pastor me he dado cuenta que no todas las personas comparten sus dificultades. A veces me entero de que alguna persona está pasando por necesidad, a veces por un tercero, por una persona diferente. Yo comprendo que puede haber muchas razones, pero espero que poco a poco vayamos comprendiendo que está bien ser vulnerables, que está bien compartir nuestras luchas y que el hecho de no compartirlas no sea por orgullo, no sea por el hecho de no querer que otros nos vean débiles, de decir, no, es que no quiero que me vean así. Yo creo que hay momentos en que eso es válido, hablando a veces de nuestro aspecto físico o de nuestra integridad física. A veces queremos esperar un tiempo y creo que es bueno, pero que no sea un orgullo mal puesto que nos impida el compartir nuestras necesidades y el dejar que otros puedan entrar a nuestra vida en nuestros momentos más vulnerables y dejarnos amar por Dios a través de ellos y servir por Dios a través de ellos. Entonces es importante poder ser personas en las cuales otros puedan confiar y también es importante a veces salir de nuestra zona de confort e invitar a otros a ser parte de nuestras vidas y a ver la situación desde la perspectiva de Dios, ayudarnos a ver la situación desde la perspectiva de Dios y al no dejar que las dificultades nos aíslen. La segunda forma de ofrecer gracia es ofrecer gracia a través de la paciencia. Ofrecer gracia a través de la paciencia. Vamos a leer Job capítulo 2, versículos del 9 al 10. Esta conversación que Job tiene con su esposa. Y dice, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job nunca dijo nada incorrecto. Job nunca dijo nada incorrecto. Vemos entonces la respuesta de Job. Vemos que fue una respuesta con paciencia. Vemos que Job no dijo, eres una mujer necia, sino que dijo, has hablado como una mujer necia. Las palabras de Job están dichas con cuidado. Cada uno de nosotros, en nuestras relaciones, especialmente con las personas con las que vivimos, nosotros sabemos cómo encender a la otra persona. Sabemos qué palabrita o qué tono de voz es molesto para la otra persona. Y muchas veces no tenemos cuidado con nuestras palabras. Y una sola de estas palabras o un tono puede ser la chispa que encienda una pelea, que encienda una discusión muy fuerte, una discusión innecesaria. Y Job estaba diciendo, cuando hablaba con su esposa, cuando respondía a su esposa, Job estaba diciendo, esta no eres tú. Estas palabras no van de acuerdo a tu carácter, no van de acuerdo a lo que yo conozco que eres tú. Tú no eres una mujer sin sabiduría, pero has hablado como una mujer sin sabiduría. Job le dijo, no le dijo, eres una mujer necia, le dijo, has hablado como una mujer necia. Job podía ser paciente con su esposa porque comprendía la situación que estaba viviendo y especialmente porque él mismo estaba viviendo esa situación, estaban viviendo esa situación juntos. Y Job podía ser paciente porque veía más allá de los errores de su esposa. Job no dijo, por eso que dijiste, ahora sé quién eres en verdad. Y no es extraño toparnos con estos posts en Facebook, ¿no? De que, ahora sé quién eres porque hiciste esto. No, Job comprendía que podemos en ocasiones estar tan abrumados por las circunstancias que podemos actuar como personas diferentes, como personas que no somos nosotros.
Job decidió no juzgar a su esposa por esas palabras tan duras, sino que decidió ver a la esposa que él conocía, ir más allá de lo que dijo en ese momento y ver a la esposa que estaba allá debajo de ese dolor, debajo de ese sufrimiento. Qué importante es esto, qué importante es este aspecto de la paciencia. La paciencia nos permite ir más allá de las acciones de las personas y poder identificar la imagen de Dios en ellas, poder identificar lo que Dios está haciendo en las personas, el no juzgar a las personas por sus errores, sino el tratar de identificar qué es lo que Dios está haciendo en las personas. Así que no juzguemos a las personas por sus acciones en momentos difíciles o momentos que nosotros no comprendemos, que no estamos viviendo junto con ellos. Intenta identificar la imagen de Dios en cada persona. Intenta identificar el trabajo de Dios en cada persona. Y qué importante fue para Job el no... El decirle a su esposa, estás actuando como, hiciste algo como si fueras una mujer necia, aunque no lo eres. Y qué importante es a veces que podamos brindarle a las personas esa paciencia, esa perspectiva de decirles, yo sé que esta no eres tú, yo sé que esas palabras vienen del dolor, yo sé que esas palabras vienen de la confusión de lo que está pasando y sé que tú eres diferente. Sé que Dios está haciendo algo diferente y que lo que comenzó Él lo va a terminar. Quiero compartir esto con ustedes. La paciencia, entonces, es ofrecer a otros el espacio suficiente para equivocarse y ser vulnerables mientras navegan las difíciles aguas de las adversidades. La paciencia entonces es ofrecer a otros el espacio suficiente para equivocarse, ser vulnerables mientras navegan las difíciles aguas de las adversidades. Muchas veces ser pacientes eh, tiene que ver con sufrir los errores de las otras personas. Ser paciente tiene que ver con cargar sus cargas, en ese sentido de sufrirlas, de decir, no voy a hacer que tú me pagues por estarme haciendo batallar, sino que voy a ser paciente y voy a brindarte la fuerza que ahorita no tienes. Voy a brindarte la libertad que necesitas y el espacio que necesitas para tomar decisiones, incluso aunque pudieras equivocarte en ocasiones, aunque pudieras decir las cosas que no debiste haber dicho, voy a ofrecerte paciencia y voy a ofrecerte gracia a través de ser paciente contigo. No voy a tomar tus palabras como estas palabras determinan quién eres, sino voy a tratar de ver lo que Dios está haciendo y a la persona que está detrás del sufrimiento, a la persona que está detrás de la confusión, a la persona que está detrás del temor. Y qué importante es hacer esto. Qué importante es ofrecer paciencia a las personas, es ofrecer gracia a través de la paciencia y que las personas que están intentando navegar las aguas del sufrimiento puedan sentirse libres de equivocarse, de no tener que andar en puntitas, como decimos, y poder tomar decisiones y saber que vamos a estar ahí para apoyarlos, saber que estamos a estar ahí para brindarles la fuerza que en ese momento ellos no tienen. Es curioso cuando llegan cosas buenas a nuestra vida, porque si seguimos leyendo la respuesta de Job, lo que Job respondió es, ¿aceptaremos las cosas buenas de la mano de Dios y nunca lo malo? Es una pregunta sumamente interesante, es una pregunta que me dejó pensando en ejemplos. Dice Job, ¿aceptaremos lo bueno que viene de la mano de Dios y no lo malo? Y me hizo pensar que es curioso porque cuando llegan cosas buenas a nuestra vida, asumimos que Dios tomó la decisión correcta, asumimos como, sí Dios, esta decisión es correcta. Gracias por este trabajo, gracias por esta casa, gracias por este carro, gracias por el regalo de una vida hermosa de un hijo, gracias por la salud, gracias por esto, por el otro. Y a veces asumimos que lo merecemos y hay una creencia dentro de nosotros que merecemos las cosas buenas y cuando las recibimos es porque nos las ganamos. A lo mejor no lo decimos, a lo mejor no es una actitud tan superficial, a lo mejor está muy escondida dentro de nosotros. Pero no sé, ¿te imaginas que un día a lo mejor te ganas el sorteo del carro en Coppel? Y estoy seguro que nadie oraría, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué tuvo que pasarme esto a mí? ¿Por qué me tuve que ganar un carro? Señor, muéstrame cuál es tu propósito para poder aceptar este carro que me has regalado. ¿Verdad que no oramos eso? Pero cuando pasa algo malo a nuestros ojos, cuando viene el sufrimiento, sí nos preguntamos, Señor, ¿por qué?
El agradecimiento es la marca de alguien que reconoce que incluso las cosas buenas que recibimos no las ganamos. Son un regalo de Dios. Son por gracia. Job no tenía riquezas, posesiones y familia porque era un hombre íntegro. ¿Recuerdas que esta es la filosofía de Satanás? Y a veces pensamos igual. A veces pensamos, no, es que la historia de Job nos enseña que si somos íntegros nos va a ir bien y si somos malos nos va a ir mal. No, esa no es la moraleja, esa no es la enseñanza. La filosofía de Satanás era esa. Job es bueno porque le has dado todas estas cosas. Pero quítaselas y vas a ver cómo te maldice en tu cara. Job comprendía la complejidad del mundo y de la soberanía y de la gracia de Dios. Job sabía que tanto las cosas buenas como malas a nuestros ojos pasaban por la mesa de aprobación de Dios, lo que quiere decir que si incluso lo malo pasa por la mesa de Dios, Dios debe tener una razón, Dios debe tener un propósito, Dios debe tener una razón por la cual permite estas cosas. Y eso es el pensamiento de Job. Si Dios permite las cosas buenas y también las malas, entonces el mismo Dios de amor que me dio es el mismo Dios de amor que en ese momento decide quitar. Es el mismo Dios, no es que cambie. Si ambas cosas vienen de la mano de Dios, ¿por qué aceptamos unas como muestras de su amor? ¿Y por qué vemos las otras como muestras de que no podemos confiar en Dios? Porque cuando Dios permite algo bueno decimos, Dios tomó una buena decisión. Y cuando permite alguna dificultad decimos, Dios tomó una mala decisión, qué mal plan. Es porque estamos asumiendo algo acerca de nosotros. Que estamos asumiendo algo de la vida. Estamos asumiendo probablemente que la vida se trata de prosperidad. Que la vida se trata de que nos vaya bien. Y probablemente Dios nos está enseñando y este libro nos enseña que no, la vida es un poco más compleja que eso. No se trata solamente de que nos vaya bien. Y si Dios permite lo bueno y también permite lo malo, quiere decir que la vida tiene un significado un poco más complejo, tal vez más difícil de entender, pero que al final de cuentas va a ser un significado más completo, con un propósito mucho más grande que solamente la superficialidad de la prosperidad. El mismo Dios que permite las pruebas en nuestra vida, hermanos, el mismo Dios que permite las pruebas en nuestras vidas, es el mismo Dios que entregó a su Hijo Jesús. Como dice Pablo, si Dios no se reservó ni a Jesucristo, si Dios no se reservó ni a su mismo Hijo, ¿no nos dará también todas las cosas? El mismo Jesús que se identificó completamente con nosotros en nuestros sufrimientos. El mismo Jesús al que el profeta Isaías llama varón de dolores, experimentado en sufrimiento. El mismo Jesús que bebería voluntariamente la copa del sufrimiento y que en el transcurso de un día sería separado de sus amigos, de su familia, y sería cruelmente desfigurado y colgado en una cruz desnudo, que sería una vergüenza. El gran maestro Jesús, el que hizo grandes milagros, colgado en una cruz sin poder bajarse. Ese mismo Jesús, ese varón sufriente, ese mismo Jesús es la prueba clara de que lo que viene de la mano de Dios tiene un propósito mucho más grande, y que muchas veces ese propósito hermoso viene envuelto en sufrimiento, que a simple vista es difícil comprender, es difícil entender cómo encaja dentro de nuestra vida, y ese es uno de los problemas, que muchas veces tratamos de ver cómo algo encaja en mi vida. Pero lo que Dios está viendo es, no quiero ver cómo encaja en mi historia, en lo que yo estoy haciendo en el mundo, en la redención que estoy llevando a cabo, no solamente en tu vida, sino en la vida de muchas otras personas. Y al ver a Jesús, la misma pregunta de Job se levanta: ¿por qué sufre este inocente? Las personas se preguntaban, ¿por qué Jesús está ahí? ¿Por qué no se baja si Él es realmente el Hijo de Dios? Y en Jesús tenemos la respuesta de que Jesús sufre por el mundo. Y Jesús sufre con el mundo, por los pecadores como tú y como yo. Sufre la separación de separaciones. En la cruz Jesús dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y debido a que sufrió por nosotros, ahora tenemos la seguridad de que Dios nunca nos abandonará. Tenemos la seguridad de que si Dios no se reservó a su propio Hijo, también nos va a entregar todas las cosas. Y la cruz es la mejor prueba que de la mano de Dios viene aquello que cumplirá su propósito en nosotros.
lo que va a avanzar la historia de Dios, la historia de redención del mundo, no solamente la historia de felicidad de nuestras vidas, sino la historia de redención del mundo. En medio de tiempos de dificultades busquemos estas dos cosas, sabiduría y paciencia. Ofrezcamos estas dos cosas a las personas que amamos y que están pasando por momentos difíciles, y a todas las personas en general, no solamente cuando estamos pasando por adversidades. Sobre todo, llevemos a las personas a los pies de Jesús. Eso es lo más importante, porque Jesús es el único que puede modelar para nosotros la sabiduría y la paciencia. Y porque Jesús es el único que puede transformarnos para poder mostrar estas dos cosas en nuestras vidas, de una manera real y de una manera genuina. Palabras y una vida sabia y una presencia que da libertad a otros a través de la paciencia. Así que, hermanos, tenemos una oportunidad tan grande en estos tiempos de vivir y de hablar con sabiduría y de ofrecer paciencia, de ofrecer gracia a las personas a través de la paciencia, de poder acompañarlos en su sufrimiento, de poder estar con ellos, de poder identificarnos con ellos y de poder llevarlos de la mano hacia Jesús. Así que hagamos esto, brindemos estas cosas a las personas, y si somos nosotros los que estamos pasando por estas cosas, busquemos sabiduría, como dice Salomón, como si fuera plata. Busca la sabiduría mucho más de lo que busquemos cualquier otra cosa que parezca valiosa. Y invitemos también a otras personas a ser parte de nuestra historia, de nuestra lucha, de navegar estos tiempos difíciles. Y disfrutemos lo que es poder experimentar la gracia a través de la paciencia que nos ofrece la comunidad de Dios. Así que hagamos esto intencionalmente con las personas que nos rodean y encaminémoslas hacia Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas qué importante es la paciencia en medio de situaciones donde el temor es lo que está frente a nuestros ojos. Ayúdanos a ser personas no solamente que tengan sabiduría, sino que vivan con sabiduría, que la ofrezcamos a otros. Personas que podamos sentirnos libres de ser vulnerables, de invitar a otros a ayudarnos en nuestros momentos difíciles. Y de, Padre, también ser personas de paciencia, de gracia, que pueden identificar en nosotros tu imagen, que pueden ir más allá de los problemas, que pueden ir más allá de las acciones a veces de las personas que están pasando por dificultades, y que podemos ver, que podemos identificar lo que tú estás haciendo en las personas, aun cuando es difícil, aun cuando sus palabras o sus acciones tal vez dicen otra cosa. Y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.